Como el pobre paralítico de las piernas ha menester el brazo fuerte del amigo que le sirva de báculo, dice Marañón refiriéndose a Felipe IV, así la voluntad de cera del rey necesitaba de otra para poder dar los pasos más sencillos en su existencia oficial y en la privada. Fue este defecto común a todos los Austrias, desde el gran Carlos V, severo en la ejecución de lo que decidía, pero que para decidirse necesitaba ayudas ajenas, a veces potentísimas. En Felipe II la astucia, la prudencia, la reserva, la severidad eran cualidades hipertrofiadas para defenderse de la debilidad interior. La bancarrota de la voluntad es ya patente en Felipe III, falto de recursos con qué disimularla y por ello refugiado en una excesiva devoción religiosa y en el albedrío de un válido absoluto, el duque de Lerma. Aún más claramente aparece la atrofia de la voluntad en los hijos del rey devoto, si bien en los dos que alcanzaron vida histórica, Felipe IV y el cardenal Infante, la parálisis de la decisión y de la iniciativa estaba compensada por otras cualidades excelentes, parte de la bondad que fue común a toda la dinastía y que Felipe IV recibió por herencia en grado sumo. Al fallecimiento de su padre, el 17 de septiembre de 1665, Carlos II no había cumplido los 4 años de edad. Era un niño endeble y raquítico, retrasado físico y mental, que jamás gozó de perfecta salud, y creció ignorante y apocado. La regencia quedó a cargo de su madre, Mariana de Austria, de carácter más caprichoso y terco que discreto y prudente, y más afecta a la corte de Viena de la que procedía que a la de España, su patria de adopción. Su primer paso fue dar entrada en el consejo de regencia a su confesor, el jesuita alemán Everardo Nithard, muy parecido a ella en carácter y cualidades personales. Si los enemigos de la monarquía española hubieran recibido el extraño encargo de escoger para confesor de la viuda de Felipe IV un sacerdote que, reuniendo las cualidades todas del óptimo guía espiritual, no tuviera ninguna de cuantas un mediano guía político ha menester, difícilmente toparan con alguien que superase al padre Everardo. Níjar y don Juan José de Austria. El nombramiento de aquel confesor extranjero provocó general descontento en la mayoría de la nobleza y dio ocasión a un movimiento de rebeldía por parte de don Juan José de Austria, hijo natural de Felipe IV y hermanastro del monarca, que se había distinguido en algunas acciones militares durante el reinado anterior. Felipe IV tuvo un hijo en 1628 de María Calderón, llamada comúnmente la Calderona, don Juan José de Austria, que fue educado en secreto en Ocaña y reconocido públicamente por el monarca en 1642. 5 años después fue nombrado almirante. Dominó las sublevaciones de Nápoles en 1648 y Cataluña en 1652. Participó en diversas campañas y fue gobernador de los Países Bajos. Corría peligro su libertad y quizás su vida a causa de las maquinaciones de la reina y del confesor, ante lo cual don Juan José de Austria huyó a Barcelona. Desde allí, con un pequeño ejército, emprendió una marcha hacia Madrid en febrero de 1669, conminando a la reina regenta a que arrojara de su lado al jesuita. Ante el clamor popular, Mariana hubo de acceder y dispuso que Níjar saliera de Madrid. No pudieron evitarse, sin embargo, las injurias, la befa y la gritería que le dedicó la población de la capital. El príncipe don Juan José triunfó por completo. Fue el primer político español que buscó el apoyo de la periferia peninsular para hacerse con el poder en Madrid. Esta vez, don Juan José de Austria no torció sino en parte el curso de los acontecimientos. Ocupó el puesto de Valido, un antiguo secretario del jesuita expulsado, Fernando Valenzuela, marido de una camarista de la reina, a quien la gente apodó el Duende de Palacio. Don Juan José fue nombrado virrey de Aragón. Esperaba ser elevado a primer ministro cuando Carlos II llegara a su mayoría de edad, el 6 de noviembre de 1675, pero Mariana se opuso al nombramiento. En 1677 el príncipe repitió su golpe de estado desde Zaragoza, imponiendo al rey exigencias que fueron bastante más radicales. La reina fue desterrada a Toledo, de Valenzuela preso en el Escorial, y don Juan José de Austria ocupó el cargo de primer ministro. La actuación del nuevo jefe de gobierno fue más bien de carácter diplomático, orientada a una inteligencia con Francia. En septiembre de 1678 fue firmada la paz de Nimega. Don Juan aprovechó la coyuntura para concertar el casamiento de Carlos II con María Luisa, hija del duque de Orleans, hermano de Luis XIV, desposorios que se celebraron a finales de agosto de 1679. Pero don Juan José de Austria enfermó gravemente y falleció en Madrid el 17 de septiembre de ese año. Durante los últimos meses había perdido la popularidad de que antes gozara. Carlos II y el Rey Sol.
A pesar de las estipulaciones firmadas en los tratados de los Pirineos, 1659, y Aquisgrán, 1668, y Nimega, 1678, no se llegaba a una situación de equilibrio entre España y Francia, hasta el punto que dichos acuerdos parecían treguas o armisticios, y así, con un pretexto trivial, la reclamación del condado de Arlot en Flandes Oriental por parte de Luis XIV, estalló de nuevo la guerra entre franceses y españoles, la que luego se convirtió en europea. Al principio fue mantenida solo por los españoles en Flandes y en Cataluña. El hecho más notable fue el sitio y la toma de Barcelona por el duque de Vendôme en agosto de 1697. 2 meses antes habían acampado los franceses en Moncada, mientras la flota de Luis XIV bombardeaba la ciudad. El 5 de julio atacaron los franceses por 3 veces consecutivas la población y fueron rechazados pese a su superioridad numérica. Habiéndose quebrado algo la resistencia, el 5 de agosto se iniciaron las negociaciones del armisticio. El virrey de Cataluña, conde de Corsana, tenía órdenes de rendirse, lo que llevó a cabo. La guerra terminó con la paz de Ryswick, 1697, favorable a España y a sus aliados europeos, y aceptada por el rey Sol, quien devolvió las conquistas realizadas en los Países Bajos con posterioridad a la paz de Nimega, a excepción de algunas poblaciones y plazas fuertes que alegaba haberle sido concedidas en tratados anteriores, y se obligó también a restituir a los españoles las plazas de Barcelona, Gerona, Rosas y el resto de Cataluña, ocupadas por las tropas francesas sin deterioro alguno. El rey hechizado. Carlos II no había tenido hijos de su primera esposa, la francesa María Luisa de Orleans, con quien contrajera matrimonio en 1679, ni tampoco de su segunda mujer, la austríaca Mariana de Neuburgo, con quien casó al enviudar en 1689. Mientras vivía María Luisa, el pueblo atribuyó la falta de descendencia a la esterilidad de la reina, pero como sucediera lo mismo con la segunda esposa, empezó a considerarse la hipótesis de la incapacidad del monarca. Este consultó en secreto al inquisidor general Rocaberti, 1698, quien le practicó algunos conjuros, pero se dijo que el demonio había revelado que el rey había sido hechizado a los 14 años y que el hechizo le fue administrado en un pocillo de chocolate. Se trató incluso de complicar a Mariana, la reina madre. Además llegó de Viena Fray Mauro Tenda para conjurar el mal. En fin, cosas de la época. Inglaterra y Francia negocian. Cuando se firmó la paz de Ryswick 1697, Europa suspiró aliviada, pero resultó una tregua de 4 años solamente, ya que sobrevino una nueva contienda que a la postre resultó ser la más extensa y espantosa que Europa había sufrido hasta ese entonces, la Guerra de Sucesión Española. El Parlamento inglés redujo el ejército a unos 7.000 hombres solamente en los años 1698-1699. Esta vez, comentó irónicamente el rey Guillermo, la Cámara de los Comunes ha hecho al fin algo. Ha logrado aniquilar un ejército que Francia en vano intentó vencer durante 8 años. Guillermo III no creía desde luego en una paz eterna, pero anhelaba sinceramente prevenir los conflictos armados. Al propio tiempo, Luis XIV también deseaba evitar nuevas guerras. Ambos soberanos decidieron solucionar de común acuerdo el problema que, más que otro alguno, amenazaba la paz del mundo, la sucesión al trono de España apenas falleciera Carlos II. En octubre de 1698, Luis y Guillermo tenían ya dispuesto lo que podría calificarse de primer tratado de participación. Este tratado adjudicaba la mayor parte de las posesiones españolas, es decir, España, su imperio colonial y los Países Bajos españoles, a José Fernando, elector de Baviera, hijo del príncipe elector Maximiliano Manuel y de su esposa, María Antonieta, a su vez hija del emperador Leopoldo I y de la princesa española Margarita Teresa. Al hijo de Luis XIV, heredero del trono de Francia, se le asignaban entre otras posesiones Nápoles y Sicilia, en tanto que el archiduque Carlos, el futuro Carlos VI, hijo del emperador Leopoldo, recibía el ducado de Milán. Y el emperador protesta. Tenía suma importancia tanto para Inglaterra como para Holanda que España, los Países Bajos españoles y las colonias de ultramar no quedaran en poder de los franceses. Era evidente que una Bélgica francesa supondría grave amenaza para las potencias marítimas, y si, además, Francia se apropiaba del continente americano, conseguiría una ventaja económica suficiente para asfixiar al beneficioso comercio transatlántico que llevaban a cabo Inglaterra y Holanda. Leopoldo rehusó suscribir aquel acuerdo, y en España las reacciones fueron muy violentas. El emperador pretendía reivindicar la herencia española para su hijo Carlos, y los españoles rechazaban un reparto dictado por potencias extranjeras. En consecuencia, Carlos II redactó finalmente un testamento en el cual designaba al elector de Baviera heredero universal. El joven príncipe elector
Tenía 6 años de edad y su padre, el elector Maximiliano Manuel, conservaba esperanzas en cuanto al beneficio que podría obtener de una regencia hasta la mayoría de edad de su hijo, pero en 1699 el joven príncipe murió, anulando automáticamente el acuerdo de 1698. Guillermo y Luis entablaron nuevas negociaciones, llegando en 1700 a fraguar un nuevo reparto. Esta vez el archiduque Carlos de Austria recibiría la mayor parte de la herencia española y el duque de Lorena cedía su ducado al delfín francés, recibiendo en compensación el ducado de Milán. Luis XIV arroja el guante. La agonía de Carlos II. En octubre del mismo año, Carlos II de España cayó gravemente enfermo y llevó a su lecho uno de los hombres más influyentes del reino, el cardenal Portocarrero, quien traía el proyecto de un nuevo testamento en que se otorgaba la totalidad de las posesiones españolas a un nieto de Luis XIV y de María Teresa, el duque Felipe de Anjou, hijo segundo del delfín francés. María Teresa, hermana de Carlos II, había renunciado a sus derechos al trono al desposarse con Luis XIV, pero el cardenal Portocarrero sugirió al moribundo que esta renuncia había tenido como objetivo único impedir que Francia y España quedaran unidas bajo un mismo cetro, lo que no ocurriría si el trono de España era ocupado por un nieto de Luis XIV. No sería Felipe de Anjou, sino su hermano, el delfín, quien reinaría un día en Versalles. Además, en el caso en que Felipe, duque de Anjou, no pudiera aceptar la herencia, ésta sería ofrecida a su hermano menor, el duque de Berry, y si éste también renunciaba, el archiduque Carlos de Austria sería el heredero. Cuando el cardenal terminó su lectura, ofreció una pluma al rey y le rogó que firmara. Con mano temblorosa, Carlos escribió su nombre al pie del documento. Murió una semana más tarde. El cardenal Portocarrero pretendía sin duda asegurar a su país un futuro tranquilo, pero sus cálculos resultaron totalmente equivocados, pues lejos de proporcionarle a España una paz duradera, aquel testamento arrastraría luego a toda Europa una nueva e inminente contienda, la que sería una de las más largas y sangrientas de la historia moderna. Una corona para el nieto del rey Sol. Carlos II había muerto el 1 de noviembre de 1700. El día 10 del mismo mes, Luis XIV decidió ratificar el último testamento del monarca español, haciendo caso omiso de la partición convenida y firmada 6 meses antes con el emperador de Austria. El 16 de noviembre de Versalles fue testigo de la declaración oficial. Luis XIV llamó a su presencia al duque y exclamó: «Desde este momento sois el rey de España». Acto seguido, las puertas se abrieron ante el embajador español, seguido de gran número de compatriotas. Uno tras otro se dirigieron a Felipe, doblaron la rodilla y le besaron la mano. Instantes después, Luis XIV llevó a su nieto a una estancia contigua y ante los grandes señores y damas de la corte lo presentó a todos en estos términos: «He aquí al rey de España». Un torrente de aclamaciones saludó a ambos soberanos. El 16 de noviembre de 1700 fue sin duda alguna el día más feliz en su vida para Luis XIV. Es necesario precisar que el monarca francés estaba firmemente resuelto a no tolerar independencia alguna por parte de su nieto, Felipe. Este solamente debía ser un instrumento en manos del rey Sol, verdadero dueño de España. Así pues, Luis XIV redactó con sumo esmero las instrucciones. Luis XIV escribió también un memorándum destinado a su nieto con el propósito de que Felipe pudiera, en caso de necesidad, encontrar en él precisas directivas políticas. El rey no debe sostener nunca una guerra injusta y tampoco debe mantener una guerra justa siempre que le sea posible evitarla. Si no obra de este modo, se convierte en asesino de sus soldados y carga con todas las responsabilidades que trae aparejada una guerra, expresada en una de sus partes. Llama la atención que tales fueran los términos que empleara el mismo monarca que, precisamente, se había arrojado en primer lugar contra los Países Bajos españoles y poco después contra Lorena, Holanda, Alsacia y el Palatinado, convirtiendo su reinado en una época de continuas guerras generales. Sin embargo, los consejos que proporcionaba a su nieto eran realmente sinceros. Felipe V de España debía ser un soberano pacífico. Luis XIV tampoco deseaba la paz, pero, por supuesto, una vez obtenido cuanto podía ambicionar. Toma de posiciones. Guillermo III de Inglaterra expresó entonces su odio contra Luis XIV en unas cartas que dirigiera a su amigo Heinsius, gran pensionario de Holanda. En ellas el soberano inglés se consideraba engañado por el monarca francés, más aún escandalosamente burlado por él. Luis XIV había quebrantado simplemente sus promesas. Aquí la gente no es recelosa en absoluto y se preocupa a duras penas de los grandes cambios de la política mundial. Se diría que el cielo ha enviado una maldición sobre estos hombres. No piensan nunca, por así decirlo, en los acontecimientos que ocurren fuera de su isla, ni siquiera ahora que tenemos en este país los mismos intereses que los pueblos del continente.